Continuamos en el módulo de enfermedades neuromusculares con miopatías inflamatorias. El doctor Steven Vargas nos va a disertar con este interesante tema. El doctor Steven Vargas, médico internista y neurólogo, especializado en enfermedades neuromusculares. El doctor es graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador, realizó su especialidad en medicina interna en el Hospital Juan José Fernández, aquí en San Salvador. Fungió como jefe de residentes de medicina interna en el Hospital Juan José Fernández. Realizó su residencia en neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. Tiene un posgrado, un fellowship en enfermedades neuromusculares en el Centro de Referencia de Enfermedades Neuromusculares del Instituto de Miología del Hospital Pitié-Salpêtrière, París, Francia. Desde el 2007 a la fecha es el médico adscrito al Servicio de Neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, miembro del Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas, miembro del Laboratorio de Patología Experimental. Desde enero del 2012 a la fecha es el coordinador del Grupo de Estudios de Enfermedades Neuromusculares de la Academia Mexicana de Neurología, reside en México, es mexicano ahora el doctor Steven Vargas y es un amigo muy querido para la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador. Démosle la bienvenida al doctor Steven Vargas. Muchas gracias por esta muy amable presentación. Vamos a revisar el tema de miopatías inflamatorias. La verdad es que vamos a utilizar esto únicamente como excusa, las miopatías inflamatorias, para revisar un poco los síndromes miopáticos en general. Por supuesto, haremos un enfoque sobre miopatías inflamatorias. Entonces, en este tenor, un dato que resulta como muy importante es entender que el problema de la miopatía inflamatoria va a cursar siempre por debilidad, fíjense. Uno debe sospechar que su paciente puede tener un modelo de enfermedad muscular a partir de una debilidad. O sea, la queja principal del paciente con enfermedad muscular es que estoy débil. Ahora, ¿qué características tiene esa debilidad para decir me voy a orientar al músculo? Porque los pacientes en general, si se dan cuenta, no entran diciéndoles, doctor, buenas tardes, oiga, me siento débil, tengo dificultad para subir escaleras, levantarme de la taza del baño, levantarme de una silla muy baja. Creo que tengo una debilidad de cinturas. Ya me tomé la CPK. Está normal. Por eso lo vengo a ver. No entran así. Lo que deberíamos comenzar a ver con los pacientes con debilidad es que, primero, la debilidad, los neurólogos la dividimos o sobre el eje de la vertical o sobre el eje de la horizontal. Si ustedes tienen una debilidad sobre el eje de la horizontal, su problema está sobre el eje de la vertical, su debilidad está en sistema nervioso central. Y entonces la debilidad es a derecha o izquierda. En tanto que cuando la debilidad está sobre el eje de la horizontal, ustedes pueden pensar ahora sí que el problema de debilidad es periférico. Dicho esto, si en su debilidad se acompaña de alteraciones de la sensibilidad con pérdida dual de los esfínteres rectal y urinario, lo más probable es que su problema sea médula espinal. Ahí comenzamos todo. Debilidad sobre eje horizontal, con síntomas sensitivos y afección de esfínteres, es médula antes que sistema nervioso periférico.
Entonces, lo primero es entender esa parte de la anatomía. Y luego tenemos esto. ¿Por dónde puede pasar la debilidad en los pacientes? Nos vamos a centrar en lo periférico. Ustedes pueden tener problema en 4 únicos lugares, no hay más. O es en la neurona motora, o es en el nervio periférico, la placa neuromuscular o el músculo mismo. No hay más. Para sistema nervioso periférico, ustedes dicen la lesión está aquí. ¿Por qué es importante para los neurólogos ubicar la lesión? Porque ubicando la lesión ya sabemos probablemente cómo orientar el abordaje diagnóstico. Por eso debemos de reconocer que cuando la debilidad es periférica nos puede pasar aquí, acá, en la placa o en el músculo. Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo puedo ya encontrar una diferencia? Fíjense, ¿qué es lo que notamos aquí? Observen cómo en este paciente que relata una historia larga de dificultad para la marcha, ausencia de reflejos. De hecho, se cae con frecuencia. Observen, tiene evidencia de caídas en la rodilla. Se cae con frecuencia. Síntomas motores distales. Lo que es distal, motor y sensitivo es nervio periférico. Distal, motor, sensitivo, debemos pensar siempre en nervio periférico. Y entonces ustedes pueden observar que en lo distal del miembro pélvico, de hecho, el pie parece péndulo. Impresiona péndulo. Pie caído, desde que lo ven sentado. En tanto que observen las manos del mismo paciente, observen esta atrofia importante de los interóseos. Ya sabemos que el problema probablemente va a ser neurogénico. Lo que es distal, sensitivo motor, es neurogénico en un principio. Ahora, lo que es proximal, ¿y a qué llamamos proximal? A la cintura escapular y a la cintura pélvica. Cuando el tema es proximal, más que distal, porque en las dos condiciones ustedes van a ver el compromiso distal y proximal. Pero lo que uno pondera es dónde comenzó y dónde está más grave el síntoma. Si ustedes en la historia encuentran que el problema comenzó distal y al momento en que ustedes lo ven ya tiene síntomas proximales, ustedes atribuyen a neuropatía. O a la inversa, si el problema comenzó proximal y luego encontraron datos distales, atribúyanlo a miopatía en el primer abordaje. Entonces, en la cintura escapular y la cintura pélvica, habitualmente los síntomas de músculo van a venir primero en cintura pélvica antes que en la escapular. Comencemos por ahí. Vamos a tener problemas más en la marcha que en los hombros, al principio. Luego se va instalando gradualmente el cuadro clínico. Y entonces, ¿cómo uno sabe que el tema se va volviendo muscular? En principio, quisiera que corriera el video. Está corriendo allá, pero no aquí, perdón. Fíjense. Mecánica de la marcha. ¿Qué les impresiona? Mecánica de la marcha. Fíjense. Es un paciente que se queja esencialmente de un perímetro de marcha limitado. Dificultad para subir escaleras, para levantarse de la taza del baño, para levantarse de sillas bajas. El suelo ya no digamos. Esa es su queja. Y entonces cuando ustedes lo ven marchar, observen cómo
ven claramente por acá el bamboleo. El paciente tiene una marcha de pato. Esta es la clásica marcha que describimos de pato, porque el músculo que fija la cadera cuando damos el paso está débil. Ese músculo es el glúteo mayor. Si ustedes ven al paciente basculando para caminar, el problema es el glúteo mayor. Porque cuando uno da el paso, por supuesto el fémur y la cadera, parte de lo que ancla ese movimiento es la fuerza del glúteo mayor. Entonces, cuando el glúteo mayor está débil, entonces no ancla, permite un juego y el paciente entonces comienza a bascular. Marcha basculante es miopatía hasta no demostrar lo contrario. Marcha basculante. Y por supuesto, ustedes van a ver ya en la exploración física, dependiendo del grado, un poco tal vez de atrofia muscular del glúteo. Dicho esto, la atrofia de glúteo patológica es la que se acompaña de debilidad, ¿eh? O sea, no vayan a agarrar toda atrofia muscular del glúteo. Me lo dijo el doctor Vargas, vino de Ciudad de México. Si no en Ciudad de México esto fuera una epidemia. No, estamos hablando de atrofia con debilidad. Cuando ustedes ven que esto camina, el paciente camina de esta forma, la siguiente pregunta es saber cómo te levantas de una silla. Y ustedes se van a dar cuenta que abre las piernas, abre el compás y ocupa los brazos, ya sea en las sillas de las que tienen brazos, esa no, lo que va a hacer el paciente es esto. Observen cómo el paciente se apoya y se levanta con dificultad. Ya tienes la debilidad. Observen cómo el paciente se vuelve a apoyar. Pedimos que suba y observen cómo abre las piernas y hay dificultad. La debilidad es proximal. Esto es músculo hasta no demostrar lo contrario. No hay necesidad todavía de establecer la historia, el contacto verbal con el paciente. Con solo verlo, el paciente va dando esta información clínica. Vamos con él. ¿Qué recuerda? El mismo paciente. Marcha basculante. De hecho, la marcha no solo es basculante. Lo proximal no solo lo notas en que bascula el paciente, sino ustedes se van a dar cuenta que el paciente es lordótico para caminar. Es decir, camina sacando el abdomen. Ahí vamos otra vez. Camina sacando el abdomen. La marcha es lordótica. Es basculante y lordótica. Eso es músculo hasta no demostrar lo contrario. Dicho esto, la debilidad, conforme va pasando el tiempo, va a ir afectando también distal en miembros pélvicos. Y entonces ustedes lo que ven es esto. Observe cómo bascula de arriba, pero miren cómo tiene de debilidad abajo, que camina con un poco de steppage. Bien. ¿Ven el steppage? ¿Notan el steppage? Como el paciente avienta el pie. Avienta el pie. De hecho, da la impresión como que si caminara con zapatos de payaso, porque no hace la dorsiflexión. Cuando nosotros caminamos, damos una dorsiflexión en el pie. Ellos no, lanzan el pie plano. Ya, ¿se dan cuenta? Revisando rápidamente, fijamos en el segundo video. ¿Ya? Observen cómo en las extremidades inferiores se ve claramente el steppage, pero bascula de arriba.
bascula. Entonces tú dices, ok, ¿dónde comenzó el problema? Distal o proximal. Si comenzó en proximal, métete a músculo. Y tenemos el mismo paciente que pedí que se levantara de la silla en el video anterior, menos basculante, se le nota más quizás abajo, pero miren, es una copia del otro. Es la misma forma de caminar, exactamente la misma forma de caminar. Cuando uno ve los pacientes con estas características, uno dice, tú eres miópata. Y así comenzamos también con el problema de la cintura escapular. En cintura escapular, el paciente comienza a tener problemas para levantar cosas pesadas por arriba de la altura de sus hombros. Colocar algo pesado en la alacena le cuesta. Cargar a sus hijos les cuesta, los agarran, los abrazan, porque sienten que pueden perder un poco o se les puede caer al perder un poco de fuerza. Y si el proceso va avanzando, se van a dar cuenta que se cansan para peinarse, para cepillarse los dientes, se acercan al plato para comer, porque ya hay debilidad proximal en cintura escapular. Entonces tienes compromiso de cintura pélvica y compromiso de cintura escapular. Esto es músculo hasta no demostrar lo contrario. El dato clínico relevante es que toda esta debilidad cursa en ausencia de síntomas sensitivos. La enfermedad muscular no tiene síntomas sensitivos, no se queja de síntomas sensitivos. La única sensación que tiene el paciente puede ser la de dolor, pero cuando ustedes hacen la semiología del dolor se dan cuenta que es un dolor muscular por caminar con esta dificultad. Eso es lo que les pasa, es el único síntoma sensitivo. No tienen parestesias. Es un dolor muscular porque, oiga doctor, es que camino así me cuesta. Pues comienzo a caminar, pero ya al ratito pues ya me duelen los músculos. Es el único síntoma sensitivo. Cuando uno ve esto, lo habitual es acompañarlo siempre en músculo, acompáñelo con CPK. Si su sospecha es que esto es una enfermedad muscular, un diagnóstico, un abordaje correcto que les permite a ustedes avanzar en el diagnóstico es la CPK. La CPK, como se darán cuenta, el paciente, él tiene 7.800 y fracción de CPK. Ustedes ya saben que el problema es muscular. Y si ustedes todavía sobre la CPK también pueden hacer un diagnóstico, más bien un estudio paralelo. Electromiografía. Los colegas neurofisiólogos, como acabamos de ver en la ponencia previa, los colegas electrofisiólogos, cuando se estudia un paciente con miopatía, nos van a hacer velocidades de conducción nerviosa y la electromiografía. Nos hacen las dos. Las dos las requerimos, porque en ocasiones, dependiendo de cómo esté el paciente, velocidades de conducción nerviosa debería en principio salir normal y la electromiografía sale anormal. La electromiografía lo que va a reportar, los colegas nos lo dicen, patrón miopático. Y al reportar el patrón miopático, esto es lo que ustedes deben de prestarle atención al estudio. Los colegas neurofisiólogos a lo que le prestan atención es en una fase del estudio que llaman de reclutamiento. El reclutamiento del paciente miopático es lo que ellos conocen como temprano. Reclutamiento temprano, patrón miopático, ustedes establecen, ok, estoy enfrente de una miopatía. Ahora, decirle a un paciente, ¿eres miópata? Es casi como decirle a un paciente, estás enfermo. Ya lo sé, doctor, por eso lo vine a ver. Cuando uno establece el diagnóstico sindromático, el siguiente paso es, ¿por qué estás miópata? Ese es el tema, ¿por qué estás miópata? Y en esto,
uno debe de distinguir siempre en la mecánica de marcha algunas otras formas de diagnósticos diferenciales. Lo que vimos atrás es miopatía, es la forma de caminar del paciente miópata. ¿Qué les parece él? ¿Les parece que bascula? ¿Qué diría? Levanto 80 en press de banca. Ahí va otra vez. ¿Les parece que bascula el paciente? ¿O les llama la atención algo más? Sí, marcha en guadaña. Hay una marcha en guadaña, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué camina en guadaña? Fíjense. El paciente tiene una marcha que efectivamente saca el pie, pero saca el pie porque el paciente tiene una extensión forzada de la pierna. Si se dan cuenta, este paciente no flexiona las rodillas. Observen cómo no flexiona las rodillas. Marcha entubado. Marcha de soldado de plomo. Paraparesia espástica. Es diferente, si se dan cuenta, al otro paciente. Completamente diferente. Los otros pacientes hasta parece como que el tono muscular de ellos es bajo. En él es alto. En ellos son altos. Paraparesia espástica. Marcha en guadaña. Marcha en guadaña porque si él proyectara la pierna hacia el frente, como lo hacemos normalmente, arrastra el pie, se viene para abajo. Entonces él ya aprendió mejor a sacar el pie. ¿Dónde más vemos la marcha en guadaña? En el paciente con EBC, enfermedad vascular cerebral. ¿Por qué no puede doblar el paciente la pierna? Porque el músculo cuádriceps está espástico y el cuádriceps es el músculo más fuerte que tenemos en la pierna y es el que extiende. Entonces, como en la espasticidad el paciente no, vamos a decir, relaja el cuádriceps, él va a caminar extendido, aplomado. Marcha en guadaña. Seguimos con el otro video. ¿A quién les recuerda a ellos? ¿Qué les llama la atención de la marcha? La base de sustentación, un poco, pero si nos damos cuenta, doctor, vamos a prestar atención al segundo video. Marcha entubado también, como el otro lado, pero algo llama la atención. Los brazos. ¿Qué pasa con los brazos? En semiflexión, justamente. En semiflexión. ¿Por qué está semiflexionado el brazo? El bíceps, justamente. Quien está espástico es el bíceps y el bíceps lo que hace es flexionar. Por lo tanto, el paciente está extendido abajo y flexionado arriba. Y además se inclina hacia el frente. Está espástico del cuello para abajo. Esclerosis lateral primaria. Otra forma de enfermedad de neurona motora. Tercero, en él, ¿hay algo que les llama la atención? No bracea. Bien, si no bracea, ¿qué es? ¿Parkinson? Ahora vamos a ver por qué no bracea. Le pido ahí que levante los brazos. ¿Dónde está la debilidad del paciente? Hombros, justamente. Con solo verlo, no les ha dado nada, ustedes no han platicado con ese paciente ni yo les he dicho nada. Y ustedes con la simple observación ya llegaron al punto.
Esa es la neurología. Ese es el tema. Poder avanzar a los pacientes a bajo costo, con buena clínica. Eso es todo. Eso es lo que necesitamos, buena clínica. Él tiene otra enfermedad de neurona motora que se conoce como esclerosis lateral amiotrófica en una variante poco frecuente, no vamos a hablar de ella, Bulpian-Berhard. Pero lo que nos referimos es todas estas formas en que se presentan las enfermedades. Entonces, cuando uno ve a sus pacientes, yo les recomendaría prestar atención a esto, porque aquí arriba están los diagnósticos, los potenciales diagnósticos: motoneurona, neuropatía, placa y miopático. Y estas las características. Si ustedes les queda un poquito de tiempo y más tarde le prestan atención a la tabla, por efecto de tiempo no se lo vamos a describir completamente, pero la parte importante es que fíjense, el patrón miopático, la sensibilidad va a estar respetada. Y los reflejos normales o disminuidos. ¿Por qué un reflejo puede estar disminuido en una miopatía? Porque lo entendemos claramente en la neuropatía. Pues el reflejo viaja por el nervio periférico. El reflejo aferente. Pero el eferente, la respuesta es motora. Y entonces se encarga el músculo. Si ustedes tienen atrofia del músculo, es probable que no vean el reflejo, pero no porque tenga una neuropatía, sino porque tiene atrofia del músculo. Si tenemos duda en la semiología de eso, electroficio limpia claramente, sin problema. Entonces, se dan cuenta que los estudios de electrofisiología entonces se vuelven importantes. Dicho esto, hay diferentes tipos de enfermedades musculares que afectan a los individuos y hay unas que son tratables con tratamientos muy eficientes y otras que son genéticas. Cuando tenemos los dos escenarios potenciales, uno debe buscar siempre la posibilidad de que no vaya a ser una miopatía potencialmente tratable. Las miopatías potencialmente tratables son las inflamatorias. Y ahora entramos un poquito al tema de lo inflamatorio. La otra ponencia también es mía, entonces me la voy a llevar. Estos son unos cálculos. Pero bueno, si ustedes ya saben cómo soy, ¿por qué me invitan? Entonces, de esos 30, vamos a jalarnos rápidamente para no quitar el tiempo de la comida que es sagrado. Se me olvidaba que aquí comemos a las 12. Fíjense, miopatías inflamatorias. ¿Cómo sospecho yo en una miopatía inflamatoria? 1, la debilidad tal cual como la vimos, miopática. 2, CPK elevada. 3, patrón miopático en la electrofisiología. ¿Qué diagnóstico deberíamos considerar? Cualquiera de estos. Dermatomiositis, miopatía necrotizante, miositis por cuerpo de inclusión, polimiositis, miopatía inflamatoria asociada a enfermedad autoinmune. Esta es nueva. La miositis asociada a inhibidores de punto de control. Los colegas de onco están avanzando mucho en los tratamientos y ellos están ocupando una nueva forma de tratamiento que son los checkpoint inhibitors. Este tipo de tratamiento ha sido en realidad muy eficiente para el control del tumor, principalmente lo estamos viendo en melanoma. Melanoma está siendo tratado muy bien con checkpoint inhibitors, al igual que los tumores de pulmón. Y podemos ver miositis asociada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es el rango de movimientos. Ahora, de eso, prácticamente
el 70% está aquí. Dermatomiositis o miositis necrotizante. No hay más. Entonces, entendemos que la dermatomiositis, como cualquier otra miopatía inflamatoria, son un conjunto heterogéneo de enfermedades que se caracteriza por inflamación muscular, porque a eso llegan los pacientes, debilitados de cintura. Debilitados de cintura. Y entonces, ellos, además de la debilidad de cinturas, ustedes pueden tener expresión en otros órganos. Y cuando lo tienen en piel, eso es dermatomiositis hasta no demostrar lo contrario. No hay otra miopatía, genética o adquirida, que tenga manifestaciones en piel, que no sea la dermatomiositis. Y estas manifestaciones en piel las conocemos muy bien. El eritema heliotropo, el signo de Gottron, que es las lesiones eritematosas justo en la superficie de las articulaciones, en manos. Eso es muy orientador de que ustedes están enfrente de una dermatomiositis. Entonces, si tienen este cuadro de debilidad y tienen estos hallazgos en piel, ustedes ya hicieron muy bien la sospecha diagnóstica de dermatomiositis. Con solo entrar a la parte clínica. Fíjense, la dermatomiositis explica casi ella sola el 40%, de 30 al 40% de las miopatías inflamatorias. De 3 a 4 pacientes con miopatía inflamatoria se dan cuenta de que de la lista que vimos allí, 3 a 4 los explica la dermatomiositis. 60% de ellos tienen anticuerpos específicos. Este es el tema. ¿Es probable? No lo sé. No sé si en El Salvador hacemos anticuerpos asociados a miositis, Mi2, MD5 y todo esto. Ya. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico de dermatomiositis, también deberías tener el diagnóstico del inmunofenotipo. Si se puede hacer en El Salvador, la recomendación es irnos también a inmunofenotipo. No sé a cuánto estará el costo, pero sirve mucho por algo. La dermatomiositis en una paciente, mujer y añosa, eso es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Es cáncer. La dermatomiositis arriba de los 45 años usualmente está ligada a cáncer. De todos los casos de dermatomiositis, apenas el 8% está ligado al cáncer. Por lo tanto, es inusual verlo en el paciente adulto mayor. La dermatomiositis es inusual en el adulto mayor. Y si es presente en ese paciente, busquemos cáncer. Y a la primera, el cáncer más frecuente, el de células pequeñas y el de mama. Está en tórax. Está en tórax. Entonces, los pacientes habitualmente tienen estas manifestaciones clínicas, dermatomiositis. Y es lo que les menciono aquí. Estos son los inmunofenotipos. Quizás no todos los van a tener, pero observen cómo músculo, pulmón y piel nos puede dar información. Afortunadamente, la mayoría de pacientes con dermatomiositis son Mi2 y el Mi2 es muy muscular y en piel. La evolución es favorable en términos generales. Segundo, miopatía inflamatoria. Vimos rápidamente dermatomiositis. La siguiente, miopatía inflamatoria por miopatía necrotizante. La miopatía necrotizante, lo que llama la atención es su marcada elevación de la CPK. Pero la marcada elevación de la CPK, les recuerdo a ustedes, rhabdomiólisis. Ese es el tema.
sea, no vienen con 5,000, no vienen con 6,000, vienen con 30,000, con 80,000 de CPK. Esa es un diagnóstico diferencial, miopatía necrotizante. Y la debilidad entonces es ligeramente crónica y sostenida en el tiempo. El paciente lleva semanas con los cuadros de debilidad, pocos meses, porque si estos pacientes no se atienden, pierden la marcha. Entonces, el circuito de atención médica inicia rápidamente con ellos. Debilidad proximal más que distal, inicio rápido. De hecho, recuerda la rhabdomiólisis. La gran diferencia entre rhabdomiólisis y miopatía necrotizante es que la rhabdomiólisis es aguda. Esta es de subaguda a crónica. Y eso podrían ustedes establecer un poco la diferencia. 2 son los anticuerpos específicos asociados, anti-SRP y anti-HMGCR. Un grupo de pacientes es seronegativo. Estos se asocian más a cáncer, se asocian mucho más a cáncer. Las miopatías necrotizantes son más asociadas a cáncer, principalmente los anti-HMG-CR. Por eso la importancia que estamos teniendo ahora del diagnóstico con inmunofenotipo. O sea, ya no solo decir es dermatomiositis, sino eres una miositis inflamatoria ligada a un anticuerpo. Estamos pasando del fenotipo al inmunofenotipo. Y entonces nos obliga un poco a mejorar nuestra capacidad diagnóstica en términos de anticuerpos. Esta misma es la que los colegas, sobre todo HMGCR, es la que está clásicamente asociada a las estatinas. Y esos son lo que los colegas cardiólogos o médicos de interna se dan cuenta cuando los pacientes son expuestos a estatina, comienza una gran elevación de la CPK. Tiene que ver un poco con este anticuerpo, anti-SRP. Una forma también de avanzar el diagnóstico es biopsia muscular. La biopsia muscular es un recurso que está disponible prácticamente en todos lados. Y para hacer ese diagnóstico y hacer esta tinción, esa tinción que ustedes observan ahí es la que llamamos de hematoxilina y eosina. Eso se hace hasta en la Sierra de Hidalgo, allá en México, donde ni español se habla. Entonces, hacer una hematoxilina y eosina no tienen problema para el diagnóstico, porque van a ver una reacción inflamatoria con una destrucción muscular que pasa fácilmente en los ojos del patólogo, sin mayor problema. De hecho, si ustedes observan, este es un corte, esto que está aquí es lo que llamamos fascículos, son los fascículos musculares. Esto de acá, se ve claramente en los fascículos. Y si ustedes observan, esto que está aquí adentro son las fibras musculares. Las fibras musculares de la periferia, esto que está aquí, si ustedes se dan cuenta, son más pequeñas que las que están adentro. Estas fibras pequeñas son atrofia. Atrofia perifascicular es dermatomiositis hasta no demostrar lo contrario. Son hallazgos muy específicos que el colega patólogo nos puede ayudar. Esto sí es más poco probable que se haga en la Sierra de Hidalgo, estamos de acuerdo, porque esto es inmunohistoquímica. Pero para avanzar el diagnóstico rápidamente, esto es un exceso que tenemos en el Instituto de Neurología, que lo aprovechamos, que es otra cosa, pero no se requiere de manera excepcional para el diagnóstico. Ustedes pueden avanzar fácilmente con estos diagnósticos de las enfermedades. Nos vamos a ir avanzando rápidamente, no vamos a entrar tanto a los diferenciales porque si no nos podemos perder. Y un dato importante. ¿Qué ven ahí?
¿Qué ven ahí con el paciente? Primero, hay debilidad distal, estamos de acuerdo. ¿Cuál es la debilidad? De los flexores de los dedos. Observe. Y en la debilidad del paciente van a notar asimetría. Miren cómo flexiona la mano izquierda. Hasta ahí le llega. Se empuja con el pulgar, trata de cerrar con el pulgar. Miren la derecha. Muchísimo mejor. Ok, tienes debilidad distal, extremidades superiores. En inferiores, observen cómo el paciente puede levantar la pierna. O sea, la rodilla la puede subir. Cuando uno sube la rodilla normalmente, esto se encargan los músculos posteriores de la pierna. Pero fíjense cuando yo le pido al paciente que extienda la pierna, ya no lo logra. Cuádriceps débil. Cuádriceps débil. Y observen cómo cuando ponemos al paciente en esta clásica foto, observen cómo hay gran atrofia de esta porción de los brazos. Bilateral. Más de hecho, donde está más débil, izquierda que sobre derecha. Esta gran atrofia es la que explica por qué el paciente no puede cerrar la mano. Pero miren cómo está el cuádriceps, fundido, fundido. Paciente hombre, adulto mayor, CPK normal o discretamente elevada. Esta condición, este es un fenotipo. Debilidad, está completamente invertido, es muy fácil de aprendernos. Debilidad distal de flexores en superiores. Invertido. En inferiores es proximal y de extensores. Miositis por cuerpo de inclusión. Palabra de Dios. Sé que ustedes responden, te adoramos, Señor. No hay forma de que esto no sea otra cosa en el fenotipo clínico que miositis por cuerpo de inclusión. CPK normal. Patrón electrofisiológico miopático inestable, porque este es inflamatorio. El diagnóstico de la miopatía, para los que no estemos tan acostumbrados a ver estos modelos de enfermedad, entra por electrofisio. Pero usted dice, a ver, estás como fundido de tus músculos y tienes una CPK normal cuando me dijeron que la CPK tiene que ser elevada. Hay condiciones que así son. Y entonces ustedes van con un tema que en la biopsia uno lo que ve son vacuolas y dentro de las vacuolas tenemos los cuerpos de inclusión. La miositis por cuerpos de inclusión está fuera de tratamiento. No hay tratamiento para la miositis por cuerpos de inclusión. Y es una cosa curiosa. ¿Quieren progresar un poquito más el diagnóstico? Aquí, como en muchas partes, se hace rojo Congo, que es para amiloide. El amiloide no es inusual para hacer diagnóstico entre los patólogos. Ustedes piden amiloide y se los van a hacer. Rojo Congo. La miositis por cuerpo de inclusión es la única miopatía genética o adquirida que tiene rojo Congo positivo. La miositis por cuerpo de inclusión es el Alzheimer del músculo. Por eso no tenemos tratamiento. Es el Alzheimer del músculo. La sobrevida es larga, con más o menos 15, 20 años, funcionales los pacientes. Miositis por cuerpos de inclusión. Ahí está la reacción inflamatoria.
sea, tienen reacción inflamatoria, pero con CPK normal. Y además la gente se enferma de lo que uno menos sabe. Sí, no le vamos a poder ayudar mucho, pero la intención es mostrar estos modelos de enfermedad que pueden estarse cruzando de alguna manera. Lo que no sea miositis por cuerpo de inclusión es susceptible de buen tratamiento. Si ustedes tienen una miopatía inflamatoria, aunque no tengan el inmunofenotipo, pueden comenzar el tratamiento. ¿Qué va con el tratamiento? Primero, siempre, prednisona a la cabeza. 1 miligramo por kilo, ¿de acuerdo? Aunque ese miligramo por kilo probablemente sea mucho para la mayor parte de nuestros pacientes. Habitualmente, ayer aprendí que en El Salvador la prednisona les viene de 50, de 20, de 10 que no tenemos en México y de 5. 50 miligramos. Comiencen con 50 miligramos de prednisona. Y de forma paralela agreguen un ahorrador de esteroide. Puede ser azatioprina, metotrexate, mofetil micofenolato a estas dosis. Habitualmente con 2 miligramos de azatioprina lo logramos, las tabletas vienen de 50, ya ustedes hacen un poco el cálculo, y la doble inmunomodulación les va a ayudar con el paciente. Ahora, ¿cómo sé que el tratamiento está funcionando? Primero, el paciente va a seguir débil. El paciente con miopatía inflamatoria, ustedes le sueltan este tratamiento, va a seguir débil. Al momento en que lo vuelvan a ver, 3, 4 semanas después. ¿Qué es lo que uno busca? La caída de la CPK. A ellos se les eleva la CPK. Ustedes pueden entonces decir, oiga doctor, no me puedo levantar de la silla de ruedas, doctor. Estoy débil. Ya sé, ya tengo una miopatía, tengo una semana, tengo 2 semanas, tengo 3 semanas tomándome su medicamento y me sigo sintiendo débil. Pero ustedes ya vieron que la CPK de 8,000 ya está en 1,200. Ustedes ya saben que tienen el control de la enfermedad. Lo que hace falta es la rehabilitación. La prednisona, como los ahorradores de esteroide, no le van a devolver la fuerza al paciente. Van a parar la actividad de la enfermedad que lo debilitó. Por lo tanto, la CPK es un excelente biomarcador. Si yo tengo la CPK bajo control, veo que la CPK tiene una tendencia a caer claramente, es un tema de tiempo para que el paciente vuelva a caminar. Siempre y cuando no les haya llegado muy tarde. Porque la fibra muscular no se regenera fácilmente. Por eso la importancia de detectarlos rápidamente. Porque ustedes pueden librarlos de una dermatomiositis, pero el paciente seguir funcional abajo porque llegó tarde en el diagnóstico. Es una responsabilidad que tenemos y tenemos una ventana terapéutica que puede variar de pocas semanas a pocos meses para el reconocimiento de esta enfermedad. Pero ahí lo tienen ustedes, prednisona y azatioprina. Luego van bajando la prednisona. Si el paciente respondió con 50 miligramos, pueden comenzar a bajar mensual, la prednisona en 20%. Es decir, está en 50, 40, 30, 20, 10, 5, retiro. Mensual. En cambio, la azatioprina, metotrexate o mofetil micofenolato, a esas dosis que ustedes ven, se los dejan fijos. Todo esto más rehabilitación. Si el paciente ya les vino con la marcha perdida,
que puede suceder en las miopatías inflamatorias, estamos obligados a dar el mismo esquema que ustedes vieron en la diapositiva anterior, precedido por metilprednisolona. Es decir, necesitamos entrar con los tacos de frente para intentar un control rápido de la enfermedad. El que deambula, y deambula con dificultad, pero deambula, ese podríamos irnos acá. Pero si ustedes ven que el paciente ya comenzó a caerse, que deambula pero se anda cayendo o ya perdió definitivamente la marcha, entramos con metilprednisolona. Y luego el esquema de doble inmunomodulación. Y tercero, 3 minutos espero, y tercero, los pacientes, nos vamos a ir a esta, que dependiendo del momento en que les vino a ustedes, si el paciente llegó con debilidad de cinturas, pero además notan debilidad axial, o sea, al tronco. ¿Cuál es la debilidad axial? Primero, ¿cómo me levanto en las mañanas? ¿Puedo hacer un abdominal o no? Si no la hago, la abdominal, los pacientes cuando ya tienen debilidad axial no pueden levantarse como un abdominal, como normalmente nos levantamos, espero, todos. Ellos comienzan a rodar para levantarse, ruedan. Ustedes ya saben que hay debilidad axial, pero antes de la debilidad axial o con la debilidad axial tienen dificultad para la deglución, porque los músculos de la deglución también se pueden comprometer. Cuando eso ocurre, están ustedes autorizados a la triple terapia. Lo que vimos, esteroides, ahorradores de esteroides e inmunoglobulina. Triple terapia. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una conducta muy agresiva para el manejo del paciente con miopatía inflamatoria. En México compartimos los pacientes de miopatía inflamatoria con los colegas de reuma y medicina interna. Entonces, cualquiera de los tres podemos manejar estas condiciones, en donde la parte importante es el diagnóstico temprano. No nos vamos a quedar mucho tiempo con este caso clínico. Un muchacho de 29 años con 5 meses de evolución del cuadro previo por fatiga y dolor, tanto de la cintura pélvica como de la cintura escapular. La parte importante en general es que vino así. Entonces ustedes ven al paciente y observen cómo está este eritema heliotropo, muy cargado, con signo de Gotrón, y de hecho tiene calcinosis cutis. Con debilidad, eso es dermatomiositis hasta no demostrar lo contrario. Con debilidad. La debilidad era muy proximal, como ustedes ven acá, muy de proximal. Fíjense, glúteo mayor, 1,5, 1 de 5. Los estudios generales, ¿qué les llama la atención? Las pruebas hepáticas. En México tenemos un problema. La prueba hepática, la CPK, es un estudio que no está en la química sanguínea general de México. O sea, si yo envío una química sanguínea, no me envían la CPK. La CPK la tengo que pedir por fuera, pero sí me envían las pruebas de función hepática. Entonces, hay algunos pacientes que pasan primero como hepáticos, porque la CPK se encontró, porque las enzimas hepáticas se comenzaron a encontrar elevadas. Pero recuerden que enzimas, entre comillas, hepáticas también están en músculo. CPK de él, 4567. Nos vamos a detener en esto. Tenía unas caídas de las amplitudes de los nervios motores porque había ya mucha atrofia. En la tomografía tóraco-abdominal no vimos absolutamente nada,
No teníamos un patrón de vidrio esmerilado como para pensar que hubiera algún problema de de neumopatía intersticial, y el músculo estaba prácticamente la infiltración grasa leve en compartimientos posteriores. La calcinosis cutis, en la radiografía de placa ustedes alcanzan a ver acá un poco del calcio en la calcinosis cutis. Ya sabíamos que había una dermatomiositis, le hicimos la biopsia, paciente completamente comprometido. Él sigue con nosotros, tiene 2 años, siempre llegaba con su primo era una grúa, tipo como de 1,90 creo que es el muchacho, y a él lo cargaba como cuando lo cargan a uno saliendo del barcito, ¿no? Lo agarraba y lo ponía y lo sentaba por todos lados. Ahora él ya se puede parar, pasos cortos, 2 años. 2 años. El diagnóstico para nosotros entró rápido, pero para él 5 meses. Y lleva 2 años todavía en recuperación. La enfermedad ya está en control, la recuperación va lenta, pero esperemos de que siga recuperando para que se vuelva autónoma. Miopatías inflamatorias. Y nos quedamos aquí para que si no esto se va mucho. Muchas gracias.